Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la Corte de Inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visas que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate, ya estamos conectados vía Skype con María Corina Machado. Buenas noches, María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un placer saludarte. Bueno, María Corina, primero sabemos que tenemos poco tiempo, pero yo quiero saber qué opinas de cómo está la situación en este momento, porque, bueno, y la pregunta fundamental que te tengo que hacer es, ¿cuál es tu opinión acerca del plan que había detrás del posible éxito de lo que ocurrió el 30 de abril, el plan de que hubiera un gobierno de cohabitación, es decir, un gobierno con la figura de Juan Guaidó al frente, por supuesto, pero con el componente chavista, entre ellos, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno? Bueno, en primer lugar, Patricia, yo no puedo afirmar que eso efectivamente sea cierto, no tengo información salvo lo que he visto por los distintos voceros nacionales e internacionales en los medios de comunicación. Tú sabes muy bien lo que ha sido mi planteamiento al país y a la comunidad internacional acerca de la naturaleza del régimen. Nosotros no estamos enfrentando una dictadura tradicional y por lo tanto no es una transición más. En Venezuela se ha conformado un estado criminal que tiene precedente en la historia de este hemisferio. Es decir, las redes criminales más oscuras del planeta han convergido en nuestro país, se han apoderado del territorio, de los recursos, de las instituciones y desde luego su interés es, si tienen que sacrificar a Maduro, quedarse allí y seguir siendo parte de un status quo que está haciendo muchísima plata con el dinero y con el hambre de los venezolanos. Entonces, cuando plantean una transición con la dirigencia del régimen chavista, del régimen madurista, uno se pregunta ¿con cuál de las mafias? Con las mafias del narcotráfico, con las mafias de los lingotes de sangre, con las mafias del contrabando de armas, de coltán, de combustible, con las mafias terroristas, con las mafias financieras que se han hecho fortunas obscenas con el diferencial cambiario, con las notas estructuradas, con los bonos de la deuda venezolana a costa del hambre del país. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque ahí hay un ejemplo claro, patente y doloroso, que es Nicaragua, donde se creyó que con la mafia y que con los criminales se podía acordar y al final, mira lo que ocurrió, al cabo de unos cuantos años estaban de regreso en el poder. Y ahí están. Y ahí están. María Corina, ¿y qué viene ahora? Porque la Fuerza Armada obviamente no respondió. Esta mañana vimos ese show de Nicolás Maduro con centenares de soldados. Hay una situación difícil en la Fuerza Armada, hay que decirlo, porque no está clara ni con uno ni con otro. Pero ¿cómo puede venir la salida ahora? Ya no hay un proceso de negociación posible y tampoco los militares parece que quieran reaccionar, ¿no? Bueno, ya va, yo creo que hay situaciones que se evidenciaron que demuestran que esto es un régimen muy débil, lo cual no quiere decir que no tenga una capacidad de destrucción grande todavía por la naturaleza de las fuerzas aliadas que tienen y que son obviamente malignas. Mira, para mí queda clarísimo, yo lo he dicho muchas veces, que las Fuerzas Armadas tienen obviamente una cúpula
profundamente corrupta, profundamente mafiosa, que como es parte de la mafia sabe el costo de salirse de una mafia. Y tú tienes el cuerpo, el grueso de oficiales y soldados que están pasando tanta hambre como el resto del país y que repudian este sistema. Y por lo tanto no es que no quieren, sino que no pueden, en la medida que han estado penetrados, infiltrados, controlados, desarticulados. Nuestra Fuerza Armada está en proceso de disolución, Patricia. Y por eso es que hay que entender que esto no se trata de negociar con unos militares venezolanos corruptos, es mucho más, estás hablando de todo un sistema de mafia. Por lo tanto, para provocar la ruptura de este sistema, para provocar la derrota de este sistema, hay que asumir que aquí hay un conflicto no convencional, una guerra no convencional de quinta generación, como dicen algunos, asimétrica, para la cual hay que construir una amenaza creíble, severa e inminente, que será lo que los obligará a entender que tienen que aceptar los términos de su salida, unos términos firmes y muy claros que garanticen a los venezolanos que es una transición real y que es algo cosmético, que es simplemente sacar a Maduro y dejar a las mafias en el poder, porque eso simplemente no lo va a aceptar. Entonces, en este momento hay que pasar a otro nivel. Y yo sí creo que hay que públicamente y firmemente, desde dentro del país, desde afuera, plantear que ese siguiente nivel es la aplicación del principio de responsabilidad de proteger, que tiene como contraparte la activación del artículo 187, numeral 11 en Venezuela, que le da, digamos, la facilidad, la legitimidad y la legalidad a esta coalición humanitaria para parar esta catástrofe que está ocurriendo en el país. ¿Tú conversas con Juan Guaidó, María Corina? Yo hablé con Juan Guaidó la última vez hace como unos 10 días, Patricia. ¿Y se toma en cuenta tu criterio o no se toma en cuenta? Bueno, yo digo en público lo mismo que digo en privado, tú lo sabes. He sido muy clara en términos de lo que debemos hacer los venezolanos en cuanto a continuar con una ruta del coraje, y en la medida que se ha avanzado en esta ruta del coraje, tú sabes que yo he estado allí y se lo he dicho claramente, el riesgo que él asuma, lo asumimos, y yo de primera al lado, pero eso sí, aquí no hay vuelta atrás y aquí no puede haber vacilación. Y desde luego, en mi opinión, esta es una hora crucial en la cual hay que explicarle muy bien a los venezolanos lo que está ocurriendo, porque el país está demandando una clara y firme dirección política. Esta propuesta que tú estás haciendo, que además yo considero es coherente y además tú eso lo has sostenido todo el tiempo. Sobre esto en específico, ¿tú has conversado con Guaidó? ¿Sobre qué tema específico? ¿Sobre lo ocurrido en los últimos 2 días? No, los detalles. Sobre pasar al siguiente nivel. Sí, cómo no, por supuesto. Lo he hecho en privado y lo he hecho en público, y lo han hecho los diputados de la fracción 16 de julio de manera insistente durante muchas semanas en la Asamblea Nacional, porque además, te digo, es un clamor popular. Lo he sentido en las últimas semanas alrededor del país. Yo he estado en 13 estados en las últimas semanas, por donde tú vas la gente te lo dice de manera desesperada, es decir, hay que hablarle claramente al mundo, porque al final esto no es solamente un tema de conmiseración con los venezolanos, una dimensión ética, humana de parar una tragedia humanitaria. Esto es un tema de absoluta prioridad continental. Mira, el estado criminal que se ha configurado en Venezuela tiene vocación expansionista, no tiene ni reconoce fronteras. Y así como están terminando de destruir Venezuela, tienen en su mira como la próxima víctima a Colombia, algo que yo lo he hablado también con el gobierno colombiano. Y en el sentido, y no es que van a esperar 3 años, están actuando ya, y se ven las acciones terroristas de desestabilización al gobierno del presidente Duque, ya en operación en marcha en estos días. Y después de Colombia van a seguir a Centroamérica, al Caribe, al sur, a México. Entonces, todos los gobiernos de este hemisferio tienen que entender que esto es su absoluta prioridad, desde luego incluido, porque tú me dirás si en el corazón del hemisferio occidental van a tolerar
la operación de un régimen cuyos aliados son Irán, Hezbollah, Hamas, las redes criminales del narcotráfico, la guerrilla colombiana y todas las mafias del mundo. ¿Tú no crees, María Corina, que se está corriendo el riesgo con el paso de los días, que se llegue al final de año y simplemente ya Juan Guaidó no tenga autoridad porque deje de ser el presidente de la Asamblea Nacional, ya que se vence el periodo de la Asamblea y todo quede igual, si no se aceleran los tiempos? Mira, yo te diría, ¿tú te imaginas lo que son 6 meses, 3 meses, 2 meses en términos de vidas humanas? No es solamente la posición del liderazgo político, es donde queda el país. ¿Cuántos millones de venezolanos huirían desesperadamente dejándolo y perdiéndolo todo si esto continúa? El deterioro en la vida de los venezolanos es algo que uno ya no puede referir ni en estadísticas, ni en fotos, ni en testimonios. Una cosa que es indescriptible, Patricia, y esto se hace exponencial cada día que pasa. De modo que no es solamente un tema de liderazgo político, es fundamentalmente un tema de carácter humano y un tema, desde luego, del avance y la consolidación de un régimen que está depurando todas las instituciones, incluso los órganos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, o sea, están matando gente, execrando gente. Esto, la violencia de los últimos días es algo que no tiene precedente. Por cierto, te comento, me impresionó mucho el día de ayer, que estuve además recorriendo distintas zonas de Caracas, la hazaña con que esta represión de colectivos y Guardia Nacional se dirigía a periodistas, sí, a representantes de la prensa, a rescatistas, a médicos. ¿Tú sabes lo que es atacar a mansalva a unos jóvenes que tienen una cruz de distintos colores y están allí para atender cualquier del lado que sea y dispararle a sangre fría? O sea, estos son unos criminales. Por lo tanto, la urgencia es real, tanto de la perspectiva humana como de la perspectiva de la coalición política. Así que aquí no hay más tiempo que perder, hay que actuar y hay que pasar al siguiente nivel. Por eso yo insisto en la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional de elevar este clamor y esta exigencia al mundo entero y decir cuántos muertos hacen falta, cuántos más. Hay que actuar ya. El principio de responsabilidad de proteger está aprobado en las Naciones Unidas. La Organización de los Estados Americanos, con el secretario general Luis Almagro a la cabeza, ha insistido en que esto es una absoluta prioridad ética, y aquí ya no hay más excusas. Está claro que esa es la única amenaza creíble frente a la cual este régimen va a ceder. ¿Tú crees que la gente debe seguir marchando? Ya Guaidó llamó a un paro escalonado, que no entiendo muy bien en qué consiste. ¿Qué crees tú que debe estar haciendo el ciudadano en este momento? Mira, Patricia, tú sabes que nosotros siempre hemos planteado que frente a una tiranía, el espíritu de la vida tiene que ser la desobediencia, y la desobediencia es todo. Desde que tú mandas un tuit diciendo lo que realmente piensas y enfrentando el status quo, aunque eso implique que te caen encima de todos los lados, hasta que tú sales enfrente de tu casa a trancar una calle, a protestar porque no tienes agua, gas, porque te pretenden, tú sabes, doblegar, silenciar, hasta las movilizaciones de cualquier naturaleza. O sea, todo esto son actos de resistencia. Acto de resistencia es ir a la universidad, a la escuela, al hospital, y no permitir que te quiebren y te aíslen. Decir la verdad, informarte, convertirte en multiplicador de un mensaje de fuerza, de rebeldía, nunca de sumisión. Porque si algo ocurre en estas guerras, digamos, no convencionales, es que el plano de lucha fundamental es la mente. Es la mente, es el espíritu de la gente, y ellos lo que buscan, y son muy hábiles en eso, es en la desmovilización y la desmoralización. Ahora, dicho esto, obviamente tenemos el deber de cuidarnos, y además la legítima defensa. Por algo siempre yo he planteado que hay que actuar con enorme conciencia, con prudencia, con organización, tanto como con coraje y arrojo. Así es. Bueno, María Corina, muchas gracias. Te vamos a dejar libre porque sabemos que tienes otro programa. Estamos en contacto. Cuídate muchísimo, Patricia, y algo quiero decirle a ti y a los venezolanos alrededor del mundo. Esta lucha no tiene vuelta atrás. Son horas oscuras, son horas peligrosas.
en las cuales tenemos que hablar con la verdad, por dura que sea, reconocer cuando se cometen errores y obviamente aprovecharlo como aprendizaje y como palanca para avanzar con aún más fuerza por una ruta que es la del coraje, que es la del desafío y que es la única que va a liberar a Venezuela, porque a Venezuela la vamos a liberar. Muchísimas gracias, Patricia. Cuídate mucho. Amén. Gracias, María Corina Machado. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Y bueno, quiero recordarles a ustedes que viene el Día de la Madre, es el otro domingo de arriba y Farm Aid Pharmacy te va a dar un regalo para tu mamá. Tú compras las medicinas que ella necesita y Farm Aid Pharmacy va a cubrir el costo del envío tanto a Caracas como a Barquisimeto. Así que comunícate con ellos, su página web es www.farm-aidrx.com. Además, si consigues una medicina más económica en otro lugar que no sea Farm Aid Pharmacy, ellos te van a igualar el precio. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.